Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Le damos la más cordial bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast de Mentes Analíticas. Yo soy Juan Ricardo Díaz, psicólogo, y me encuentro con mi querido amigo Luis. Luis Arocha Mariño, médico psiquiatra y a veces también un poco de pensador de mentes analíticas. Mira, Luis, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Chico, ¿qué te parece si tocamos el asunto del enamoramiento? Ese tema es interesante. ¿Y por dónde ¿Qué, te quieres ir? qué ocurre cuando nosotros nos enamoramos? ¿Es una condición normal o hay alteraciones importantes desde el punto de vista del funcionamiento psíquico? Bueno, sí, ahí estábamos conversando una cosa bien curiosa, ¿verdad? Pero por lo menos a nivel psicológico, yo pienso que eh, para llamarlo decente, después tú le das tu punto psiquiátrico, yo digo, es una alteración del estado de la mente. Una alteración importante del estado de mente. Y además, mientras más enamorado, más distorsionado el proceso psíquico, ¿no? Mira, hay una obra que es extraordinaria, que es el Werther o Werther de Goethe, ¿no? Ese creo que se llama, en términos completos, Las aventuras del joven Werther o algo así, ¿no? Es una obra escrita maravillosa donde este hombre, Johann Wolfgang Goethe, nos hace una descripción de lo que es ese proceso de locura transitoria que ocurre cuando un sujeto está enamorado. Y hay otro texto que es uno de mis libros de cabecera, déjame decirte, que es Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Ese libro yo se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, es un libro que no es sencillo de leer a menos de que uno tenga cierto conocimiento tanto del aspecto, digamos, lingüístico como del aspecto histórico, porque él se va deteniendo ¿cómo se llama?, en distintos autores para hablar de diferentes términos relacionados con el amor. Por ejemplo, hay una de los capítulos, se llama La espera, que es maravilloso, que es la descripción de cuando el enamorado está esperando a la enamorada y se han citado a cierta hora y comienza ese proceso interno de irá o no irá, llegará o no llegará, ¿no? Influye en Que la es personalidad. previo, y a medida que se va acercando la hora, esa intensidad emocional se va incrementando, y cuando llega la hora y no ha aparecido, aquel cambio brusco hacia la angustia, que es como que no va a venir, le habrá pasado algo, que le habrá retrasado. Por supuesto, con la tecnología de hoy, el teléfono celular Claro, pues ha minimiza eso. permitido modificar ese aspecto, pero no eliminarlo, porque por ejemplo tú llegas y dices, voy a esperar a que ella me llame. y esa tensión y no llama, y tú llamas y no contestas, y entonces esa angustia se va Y si usa elevando, se WhatsApp, va tiene las elevando. cositas azules, cuño, ya lo leyó y no me ha respondido. Lo leyó y me dejó en azul. Todas esas cosas que empiezan a pasar y empiezan a atormentar y después se van transfigurando en lo contrario. ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha avisado de su retraso? ¿Qué pasará? ¿Será que se encontró con otro? Y Bueno, empieza ahí a allá nos entrar metemos en la inseguridad. en el mundo de la inseguridad, el mundo de los celos, el mundo de la venganza, que desaparece abruptamente cuando ves llegar a la persona. Y ahí se activa la campanita de Pavlov. Y ahí se Empieza a activa salivar. empieza la salivación, empieza entonces, es muy interesante porque es todo un retrato de las posibilidades emocionales que tenemos los seres humanos, cómo pasar
de la ternura, del apego a la ira, al miedo, a la tristeza. Es decir, se pasa por todo ese proceso Y es una montaña rusa emocional, en ¿no? montaña rusa emocional, ¿no? Sí, sí. Eso Fíjate, es en el momento culminante del enamoramiento, ¿no? pero tú sabes que cabe la distinción, yo cada vez que hablo de este tema, me gusta nombrarlo porque lo aprendí hace muchos años, de por lo menos los niveles de lo que uno cree, las creencias del amor, ¿no? Las O creencias. sea, va el nivel más básico, pues, lo que uno llama, que uno cree que es amor, pero resulta que es pura atracción sexual. Es simplemente te gusta estar conectado sexualmente con esa persona, te atrae sexualmente. Y eso es la verdad que no tiene nada que ver con el amor, eso es una atracción física Claro. sexual, ¿no? Luego sube uno a un segundo término que vamos a decir que es el amor ese romántico, así tipo Disney. Y entonces tú lo puedes escuchar inclusive en las canciones, que tú eres el sol, la estrella, el no sé qué más, ese de los violines tocando. Es muy fantasioso y yo diría que infantil hasta cierto punto, ¿no? Cuando tú idealizas mucho a una persona. Luego un poco más oscuro, que es un amor que llamamos el amor importante, que es ese que yo sin ti me corto las venas. Entonces, Mm, pero ya es un poco más enfermizo, tiene que ver mucho con el apego emocional, pero no es amor. Uno cree que uno no está enamorado, pero eso es más una deficiencia emocional que otra cosa. Y después, en el tope, el amor verdadero, que los griegos lo llamaban ágape, ¿no? Que es el ajá. amor incondicional. Es donde yo quiero el máximo beneficio para ti. O sea, se Ujú. trata de ti y quiero lo mejor y si yo puedo ayudar en algo, voy a entregarlo todo para que tú seas feliz. No, sin yo desaparecerme, ¿no? Porque yo tengo mi propia autoestima, Exacto. pero esa es la conexión máxima, es el amor a ágape, que tú no pones condiciones. Mira, te amo porque te amo. O sea, yo no voy a buscarle la quinta pata al gato ni nada, sino simplemente ahí donde fluye el verdadero amor. Ujú. Ahora sí, eso contradice a las creencias del amor a primera vista. Porque la verdad es que si tú no conoces bien a una persona, no puedes desarrollar un amor de verdad, porque es que no la conoces. El amor de verdad, que, que yo llamo Claro. el ágape, yo creo que se da con la convivencia, con los años. Ujú. Y ahí es donde se nutre, crece y florece. Claro, con la construcción conjunta, Ujú. podríamos decir, ¿no? Sí, Sí, y fíjate, por eso hemos establecido una distinción entre enamoramiento y amor. exacto. Enamoramiento es el proceso de captura, vamos a llamarlo así, ¿no? De cacería. De cacería, de cazar la pieza, ¿no? Porque uno siente una atracción, por supuesto. Yo siempre le digo a las personas, esa atracción tiene una raíz biológica importante, que es crear un dispositivo para que no se nos olvide que la especie requiere reproducirse para que continúe la aventura. O sea, ya es un pasaje de testigo, ¿no? De una generación a la siguiente generación. Hacemos lo mismo que con los otros dos elementos que son indispensables para la sobrevivencia, incluso del individuo, de la particularidad, que es el hambre y la sed, ¿no? El hambre y la sed, y también el apego al grupo, el apego a la raíz, ¿verdad? La familia, por ejemplo, ¿no? Mm. En investigaciones que se han hecho, fíjate, en distintas partes se han hecho investigaciones acerca de los grandes motivadores de las personas. El que ocupa el primer lugar es la familia, Sí, bueno, como, ¿tú te acuerdas como motivador para hacer cosas. el estudio longitudinal ese que hicieron en Harvard, 75 años duró, impresionante, Ajá, que qué es lo más importante para el ser humano? Y a la final dijeron, no es lo que tú hayas logrado, las posesiones que tengas, son las relaciones. la Y relación, dentro de las relaciones, la la familia es familia. lo más importante. La familia Sí. como lo más importante porque es ese apego necesario al grupo donde tú sobrevives, Ujú. donde tú sobrevives. Una distinción, vamos a ver, un poco dicotómica, pero funcional, o sea, es que podemos decir que hay un apego positivo y necesario, yo diría, ¿verdad? Así como el que tú estás mencionando, pero también hay uno que es negativo, que enfermizo, pues, que es el apego que no lo necesitas, pero
y claro. que eso viene de un desbalance ya de otra cosa. Una distorsión, Sí, una distorsión como hay distorsiones en todas las funciones, ¿no? Ahora fíjate, en el proceso de enamoramiento, una de las cosas interesantes es el trastorno perceptivo. Ujú. Es decir, la distorsión perceptiva, para no llamarlo trastorno, ¿no? Ujú. Aunque algunos pensamos que el enamoramiento es un proceso patológico. Un poquito En psicótico realidad, como nombramos. exacto. Por eso sí, es mejor llamarlo distorsión perceptiva. Que nos damos cuenta de que se trata de una distorsión perceptiva cuando pasa el tiempo. Es decir, ya se ha visto bioquímicamente, y esto es interesante, que la distorsión aparece por un aumento exagerado de ciertas sustancias químicas en el cerebro, tales como son la dopamina, la feniletilamina, que la llaman la hormona del amor, también, o del enamoramiento, y la oxitocina. Por lo menos esos tres han sido Quizás identificados. endorfina Y también. cierto, las endorfinas también en segundo plano y la serotonina también en un segundo plano, ¿no? Pero esas tres sustancias químicas son las que hasta ahora se han identificado como claves para que no veas igual, no escuches igual, ni sientas igual, estando en presencia de la persona o de la cosa amada, porque también se dan distorsiones en cuanto a, por ejemplo, hay personas que se enamoran de los libros, hay personas que se enamoran de una ideología, hay personas que se enamoran de una religión, el caso, por ejemplo, de los famosos santos. Los santos en la Iglesia Católica eran personas que cuando tú ves la construcción del proceso, tú dices, se enamoraron de la idea o de la imagen, por ejemplo, de Cristo, de la Virgen, de cualquiera de esos personajes, ¿no? Es un proceso que se hace así, por ejemplo, es muy frecuente encontrar enamoramientos en jóvenes cuando empiezan a conocer las enseñanzas de Carlos Marx, que son esta gente Ay, no me que toques esa después se tecla, que desvían desafina. hacia ciertos comportamientos que, bueno, que estamos padeciendo, Irracionales. ¿no? ¿Por qué? Porque eso, acabas de decir la palabra clave, comienzan a aparecer elementos irracionales. Por ejemplo, el enamorado que empieza a rondar la casa, el vecindario, a través del celular, a través de las redes sociales, siguiéndole la pista a la amada o al amado, porque se dan los dos casos, de qué está haciendo, con quién anda, Eso tiene con toda esa algo serie de cosas. paranoico, ¿no? Algo Sí, así, sí, ¿no? empieza por eso, porque empiezan a aparecer distorsiones, pero esta sonrisa que me atrapa, recuerdo un amigo poeta que empezó un poema diciendo, me enamoré profundamente de ella cuando la escuché tocar el piano. 5 años después que se casa con esta persona, me decía, Ya no estoy soporto el piano. obstinado, estoy obstinado de la tocadera del piano. Ese es el cuento de la nieve. Qué bonita la nieve. Ay, Exactamente, ¿no? no, bueno, Te enamoras de la nieve, te ah, enamoras del canto del pájaro y después eso comienza a sufrir una serie de transmutaciones. En cuanto, fíjense, ese subidón de estos tres componentes químicos, la dopamina, la feniletilamina y la oxitocina, inundan el cerebro y la persona empieza, primero, ve a la persona mucho más bella de lo que después va a decir que es. Mira, pero disculpa De, que te interrumpa, Luis, pero te estoy entendiendo que ese cóctel químico que produce naturalmente nuestro cuerpo, ¿verdad? Los neurotransmisores, pueden funcionar como el embellecedor del alcohol. Cuando tú te echas, empiezas a ver a la persona más bonita de lo que es. Exactamente. Porque es como una borrachera emocional, ¿no? Es una borrachera endoquímica, ¿verdad? Es una borrachera endoquímica, que por ejemplo el alcohol también la estimula, ¿no? Ciertas sustancias químicas pueden estimular ese tipo de situaciones. Ahora, eso suele durar en promedio entre 3 y 9 meses. No es fácil, Después ¿no? empieza a bajar
Es la luna de miel que es llamamos. la luna de miel, Mm. es el encantamiento El que, hechizo. el hechizo del noviazgo, ¿no? Como aquel amigo que me dijo en una oportunidad que el matrimonio era como pasar de hechicera a bruja en 3 meses. Porque por supuesto, en ese momento tú no estás haciendo cálculo del porvenir, tú no estás haciendo cálculo de qué va a pasar cuando venga una convivencia, qué va a pasar con los valores, qué va a pasar con las creencias, qué va a pasar con los aspectos prácticos de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir después que regresa de la luna de miel? ¿No? Sí. Aunque fíjate, es interesante porque una vez que yo acompañé pues, a una hija putativa, la acompañé a su matrimonio, yo serví de padre porque su padre no estaba, y entonces ella me dijo para que yo sirviera de papá, pues de representante pues, de ella, ¿no? Y entonces nos montamos en el carro de la novia, vamos a la iglesia, y en ese momento el dueño de la empresa estaba probando un chofer nuevo, iba de copiloto. Y empezamos a conversar, ¿no? Y yo le cuento que yo soy psiquiatra y que trabajo con pareja, trabajo con familia, ese tipo de cosas. Y este hombre me dice, mire doctor, usted debería hacer un estudio, porque yo que he acompañado a muchas parejas, porque ahora ella va a buscar a su novio y se van a montar y se van a ir los dos, la cantidad de gente que va peleando, se van matando en el carro, saliendo de la iglesia, es impresionante, me decía el Señor. Y eso dio pie a que nosotros hiciéramos, yo allá eso fue en Ecuador, hicimos una especie de empresa que no duró mucho, la verdad, la empresa, pero era para atender a las parejas con un esquema de si era promocional de buenas relaciones, si era preventivo o si era terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque dijimos, oye, esto es interesante porque es un fenómeno que se da efectivamente con frecuencia. Uno ve los novios peleando. Yo siempre les digo a las personas jóvenes, mire, su príncipe es aquel con el que usted sale, con el que usted conversa, comparte, van al cine, van al teatro, tienen atractores comunes y ninguno le exige nada al otro. Porque cuando empiezan las exigencias del noviazgo, esas exigencias, si usted quiere saber qué va a pasar después que se case, multiplique por 10. Multiplique por 10 la exigencia que le está haciendo en este momento y va a tener una proyección de lo que va a pasar en 2 o 3 años después que estén unidos. ¿Por qué? Porque ese subidón de endoquímicos va a hacer que usted no vea los inconvenientes del enamoramiento, sino que solo vea lo positivo. ¿Mm? Y por lo tanto, después usted se empieza a llevar sorpresa. Y típicamente la gente dice, es que tú cambiaste. No, no cambió el otro. Cambió tu percepción. Bueno, fíjate, si me permite, tú sabes que yo la forma como explico eso en la teoría de la P y la N, ¿no? Que Ajá. somos, aunque somos una unidad, estamos divididos en dos partes iguales. La parte superior es la P, de todas las cosas positivas que tú tienes como ser humano, y la N es la negativa. Todos tenemos infinitas cosas positivas e infinitas cosas negativas, todos por igual. Lo que pasa es que en la etapa de enamoramiento, el fenómeno que sucede es que nos estamos observando el uno al otro desde las P. O sea, solo vemos, o sea, en la gran mayoría del tiempo, las cosas positivas. Esto fue lo que me recomendó el médico. Mire, esta mujer o este hombre es perfecto. Entonces, solo tienes tu atención allí. Pero ¿qué pasa con el bendito tiempo? El tiempo te hace como bajar la mirada y empiezas a ver las genes. Y decir, uy, esto no fue lo que me vendieron a mí. Pero Ajá. resulta ser que esas genes siempre estuvieron allí. Claro. Porque son Exacto. parte del combo. Claro, son De parte del lado y combo. lado. Claro, claro. Y como dice, ¿no? Lo, hay un dicho venezolano un poco, bueno, un poco fuerte, pero es verdad.
los burros y los mochos se unen para rascarse, Mm. ¿no? Ese enganche, ¿verdad? En que los dos tenemos características complementarias y ahí es donde nos agarramos. Y generalmente son más las negativas que las positivas, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque ese fenómeno que ocurre a nivel inconsciente busca protegerse de lo negativo. Entonces tú buscas lo negativo para tenerlo cerca, para vigilarlo. Y Bueno, resulta que, y te acuerdas que la otra vez conversamos, Luis, que no es que uno busca lo negativo, uno busca lo conocido y a veces son cosas negativas. claro, O sea, la atracción no es por casualidad. Tú, cuando alguien te atrae, es por el simple hecho de que te recuerda algo de casa. O sea, en inglés le dice feels like home, se siente como el exacto. hogar. Entonces, lo bueno y lo malo. Claro, Y eso es lo que atrae. Lo que pasa es que uno no lo tiene consciente en el momento. Pero yo, ¿cómo me gusta esa muchacha? Y dice, pero claro, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que tiene allí claro, y atrás? uno está atrapado con el aspecto positivo, que es lo que uno está sobrevalorando. Que además es interesante porque, fíjate, nosotros estudiamos en un momento dado, trabajando en el hospital, en la unidad de comunicación humana y terapia familiar, eh, empezaron a consultar personas con problemas de enamoramiento, o sea, celos, ese tipo de cosas y tal. Y entonces en esa época trabajábamos mucho con programación neurolingüística y nos centramos, por ejemplo, en la cuestión de cuáles eran las modalidades y las submodalidades que manejaban. Mm. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve una persona que le resulta atractiva, generalmente uno sube las submodalidades, que son los elementos que constituyen algunas de las tendencias, digamos, perceptivas, visuales, auditivas, kinestésicas, que uno ve en la persona, o que uno escucha, o que uno siente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona te resulta atractiva, en mi caso, que tengo un componente visual importante Ujú. y dentro del componente visual tengo el brillo, entonces uno le pone brillo. Como Uno una se lo coloca, no es que la gente tiene el aura, brillo, tiene uno, aura. uno le pone una aura, así como mi amigo cuando dijo, al escucharla tocar el piano, es Está muy auditivo, auditivo. ¿verdad? Y poeta, va con el sonido, con la palabra, con ese tipo de cosas, muy auditivo, le colocó ese ritmo a lo mejor o esa cadencia que la proyectó en la mujer que tocaba el piano, ¿no? Sí, o sea, La que uno se muchacha arma que su tocaba el propia piano. novela ahí, Y mental. hay armas una película. Por eso les Mm. recomiendo, miren, si pueden, lean el Werder de Goethe, Ujú. el gran pensador y investigador del siglo XVIII, ¿no? Del siglo XVIII. Que es una joya porque hace una descripción de esos elementos, pero de una manera preciosa, de una manera realmente brillante, ¿no? Sí, pero es bien interesante, o sea, cuando nos metemos, andamos, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí, en algún momento hemos estado ese enamorado, ¿no? Enamorado. Y Y desde esa, chiquitico, ¿no? claro, yo recuerdo de niño, yo tenía una, que hoy en día mujeres son amigas y todo eso, yo la ve, así como dices tú, con la aura alrededor, y me fascinaba, no entendía por qué, pero esa niña me encanta y todo. Sí, sí, Y, sí. y fíjate una anécdota acá, que uy, ojalá la vea. Tú sabes que yo fui a un curso prematrimonial en una iglesia allá en Valencia, en Venezuela, porque yo me iba a casar con una mujer que terminé no casándome, pobrecita. Bueno, no viene al cuento, Afortunado pero o yo creo desafortunadamente. afortunadamente para ella, desafortunadamente para mí. Ah, ok. Sí, pero fíjate, tú sabes lo que pasó, que yo creo que eso hoy en día lo analizo y eso sirvió como de filtro, porque también que demuestra mi grado de inmadurez para el momento, ¿verdad? Que donde ella se nos planteó la parte de la infidelidad, y yo en esa época tendía a ser muy infiel con las relaciones, Mm, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, si tú me montas cacho una vez, hasta aquí llegó. Y yo, ay, no, y esta esto gente no me así, sirve. esto no me funciona, si no me aguanta un cacho, yo no me meto aquí. Y bueno, por ahí van los tiros. Pero eso no
eso no deja que yo creo que la única manera que uno llegue a un curso prematrimonial es que estés profundamente enamorado. Porque si tú estás muy Ah, tranquilito, tú dices, ¿me caso o no me caso? Así como las listas que me nombraste ahorita, de, de, ¿quién de, fue? de, ¿Quién de hizo las Darwin. listas? Ah, de Charles Darwin. Darwin hizo Sí, unas listas de pros y contras impresionante. para casarse y ciento y pico de ítems hasta que al final dijo, bueno, los pros son más que los contras y entonces me caso. Bueno, y le hacemos el comentario a ustedes, si ustedes hacen una lista de pros y contras para su futura pareja, ¿qué pesa más? ¿Los pros o los contras, Exactamente, ¿verdad? exactamente. ¿Qué es lo importante a tomar en cuenta allí? Yo te diría, por una parte, valores. Es muy importante si uno Compartir quiere los valores. que el enamoramiento dure, se prolongue y de alguna manera uno lo pueda mantener, digamos, en unos niveles adecuados a lo largo de los años. Los valores son fundamentales. Mm. Y las creencias y los gustos. Tener gustos compartidos. Eso es muy importante porque si uno no comparte los gustos, eso va a ser un elemento ahí de roce, que si las otras cosas no están sólidas, puede llevar a una ruptura, puede llevar a lo más terrible que yo he visto, por lo menos en los matrimonios, que son los resentimientos. Bueno, Personas eso es que lo que están acaba, juntas acaba la por, relación. por, otras, por otras circunstancias, tienen 20 años juntos, pero se odian a muerte. Sí, y puede ser uno de los lados. Ah. No nombro a nadie, pero ella sabe quién es. Mira, no, pero fíjate una cosa curiosa. A mí me parece que a través de los años, si uno se cuida, ¿verdad? No solo eh, es que se van como acumulando, es como el cuento del vaso, que se va llenando hasta que se desborda, ¿no? Y yo Ujú. creo que eso hay que cuidarlo desde el principio. Y yo creo que la comunicación ahí es clave, ¿no? Es En la relación, fundamental, es fundamental. fundamental. O Es sea, ahí no fundamental. puede fallar eso. Si quieren que eso perdure, la O sea, comunicación no es te quedes fundamental. callado. Sí, 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 que puedan conversar. Pero ¿cuál es la clave de la comunicación? El acuerdo. Es decir, tenemos que empezar por manejar los mismos términos, ponerse de acuerdo, porque muchas de las distorsiones comunicacionales que encontramos no solo en las parejas, sino también en las organizaciones de distintos tipos, es que no se han dado cuenta que manejan definiciones distintas De un del mismo mismo término, término. sí. Y en eso es importante, requiere mucha paciencia, Sí. ¿no? Requiere paciencia, Mira, pero una cosa requiere, curiosa, Luis. Tú sabes que yo hace unos años, y lo sigo enseñando porque me parece prudente y funcional, el principio de lo opuesto lo llamé yo. ajá, Porque yo digo, las parejas están juntas, no por casualidad, porque tienen muchas cosas en común, entre ellos los valores, idealmente, ¿no? Hablando, pero también tienen opuestos. Y los opuestos no son negativos. Te lo explico cómo. Suponte que tú te casas con una persona, y generalmente esto es muy típico, uno de ellos es más, o sea, desordenado y el otro es organizado. Eso es un opuesto, ¿no? exacto. Entonces yo digo, mira, ustedes están juntos tampoco por casualidad, porque se necesitan hasta un punto el uno al otro. Tú tienes que aprender del otro. El ordenado tiene que aprender de su pareja el desorden para dejar tanto lo anal, ¿no? O sea, soltarse un poco, pero el desordenado, ¿verdad? Yo lo llamo Eche los todo, diarreicos claro, porque sueltan claro, todo. claro. Entonces, se tienen que acercar más hacia el orden para aprender a ser ordenado y eso lo va a ayudar a evolucionar como ser humano, como persona. Pero no se trata de que uno se vaya al opuesto del otro, ni Ajá. viceversa, sino que se encuentre en el medio, Es decir, se se complementen, ¿no? Yo digo complemente. la complementariedad de los opuestos. Ujú. Sí. ¿En qué sentido opuesto? Como las manos, ¿verdad? Las manos, podríamos decir, son opuestas en el sentido de que son Son espejos, ¿no? espejos. ¿No? Pero eso es lo que hace posible que podamos aplaudir o agarrar la mano así. Si fueran iguales, tal cosa no sería posible. Choreto. Seríamos, haríamos así. Exacto. Cambio, ese es lo interesante de los opuestos. Los opuestos, si le buscamos la complementariedad y se la encontramos, es la gran maravilla porque es una construcción superior. No es lo mismo agarrar algún objeto con las dos manos que agarrarlo con una sola Sí. mano. No, bueno, y fíjate, una de las conclusiones que yo llego con esa idea del principio de lo opuesto es que comienzas a percibir a tu pareja como un gran maestro.
O sea, tú le enseñas y ella te enseña. Mutuamente se están Claro, enseñando cosas. Y exactamente. eso es muy valioso. Eso es muy valioso. Eso es la base de la construcción, precisamente. Ujú. Fíjense que nosotros cuando construimos es porque estamos de acuerdo en cuál va a ser la participación de cada uno para levantar lo que sea, ¿no? Ujú. Cuando eso no ocurre, vienen los enfrentamientos, viene la destrucción. Por lo tanto, eso es muy importante que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo diría que primer paso, saber que ese enamoramiento, esa intoxicación excesiva de endoquímicos nos lleva a una alteración perceptiva y a exagerar a lo mejor Y a las veces grados virtudes. psicóticos. Y pues, sí, 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 se llega a niveles psicóticos. Sí. Es una psicosis Ves cosas que pasajera. no hay. Empieza a haber cosas que no hay, por ejemplo, Sí. los famosos celos, ¿no? Sí. El celo, yo recuerdo uno de los casos extremos de celo que me contaban en estas experiencias tan maravillosas que es trabajar con las personas. Un señor que va manejando, va por la autopista, va con su esposa, extremadamente celoso él, y lo pasa por la derecha un tipo en un descapotado de eso, un Ferrari, ¡vum! Y el hombre se ha tirado al Al hombrillo, hombrillo. se ha tirado al hombrillo, no sé cómo lo llaman también en otros países, bueno, es donde los carros se pueden detener en la autopista, y le dice a la mujer, ¿dónde está el papelito? Y la mujer le dice, ¿qué papelito, mi amor? El papelito que te tiró el tipo que pasó con el Ferrari. Pero qué puntería tiene el tipo. Y empezó a buscar, y empezó a buscar, y la mujer, bueno, eso es lo que lleva a la mujer a la consulta. Mm, el Pero con un papelito. larguísimo historial, porque la mujer dijo, oye, ya esto rebasa, Patológico, ya. claro, ya era patológico. Efectivamente, el hombre sufría de celotipia, que es la patología que acompaña a los celos, que es cuando los celos son actuados como si fueran realidades, Mm, porque el celo forma parte de lo natural de la vida para uno cuidar el objeto amado, ¿no? mm. Entonces tú dices, bueno, sí, oye, lo veo hablando con aquel y entonces me acerco. Ah, mucho gusto, ¿no? Cualquier cosa, tú sabes, porque en la vida pueden pasar muchas cosas. Entonces, el celo forma parte de ese repertorio natural de protección del objeto amado. Pero la celotipia es cuando ese celo es considerado real y empiezo a actuar como si fuera real, como en el Ujú. caso ese. Sí, El una señor distorsión de casi la que realidad. desnudó a la señora buscando el papelito que él vio, yo lo vi, fíjense el trastorno perceptivo, yo vi cuando el papelito a lo mejor que es un reflejo de la luz, cualquier cosa, ¿no? Pero él percibió, y además con el rabito del ojo, percibió el papelito que entró y le cayó a la mujer y la mujer lo escondió. ¿Mm? Qué Entonces, absurdo, ¿no? exacto, tú dices qué absurdo. Cuando tú analizas, por ejemplo, incluso algunos arrebatos de celo, como lo que conté al principio, que es esa inquietud que te empieza a dar porque la persona no está llegando a tiempo y empiezas con la imaginación a seguir los celos, pero que desaparece en lo que aparece la persona, ¿verdad? En el celo natural, en la celotipia es llegaste tarde porque te estaba Algo viendo estaba con otro. pasando. Claro. Y empieza. Tananana. Y entonces ahí empieza la discusión. Sí. Cuídense de la celotipia, particularmente mujeres. ¿Por qué? Porque la celotipia, cuando crece, se transforma en violencia. Sí, violencia doméstica. Y la violencia escala. Es decir, la violencia puede comenzar con un insulto, Ujú. con un aumento del volumen de la voz, con un malestar, con un tirar objetos, con un golpear algo, y después se va a convertir en violencia física contra la persona Sí, sí, eso hay que pararlo a elegida. tiempo. Entonces, sí, hay Es que mejor. pararlo a tiempo. Es motivo de consulta también. Sí. Sí, indudablemente.
Mira, ¿te parece bien si dejamos el tema hasta aquí? Y si bueno, las personas Perfecto. desean un poquito más de este tema y les llama la atención, déjenoslo saber escribiendo en los comentarios y lo podemos, porque esto pique y se extiende, o sea, podemos Claro. hablar todo lo Uf, que queramos de esto. Es un tema muy interesante, pensamos nosotros. Les recordamos que por favor dejen sus likes, sus comentarios, las campanitas, todo lo que Dios creó, compártanlo para ayudarnos a seguir haciendo este tipo de temas en todas las plataformas. Bueno, yo por ahora entonces me despido con gran cariño. yo también, con la señal de costumbre, un gran abrazo para todos. Hasta luego. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Todo lo recibido se transforma. Muchos dicen, echa raíces. Veo hacia abajo y miro pies, luego manos y en el espejo una frente. Estoy diseñado para moverme y transformar el mundo con pensamiento, moral y ética. Asumir la responsabilidad y el compromiso que genera el reconocimiento como seres de transformación será el próximo paso evolutivo de la vida. La historia es simplemente la documentación de los errores y aciertos de nuestra evolución. Todo lo que nace hay que engendrarlo. La resistencia no es otra cosa que la operacionalización de los paradigmas predominantes en la persona. En las ciencias del campo humano, el peor error es querer forzar el que los hechos casen con los métodos y no a la inversa.